En el contexto de las meditaciones sobre la última cena de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, vamos a hacer una primera meditación acerca de la institución del sacramento de la Eucaristía. Nuestra oración preparatoria es la acostumbrada, que nuestras intenciones, acciones y operaciones en esta oración que hagamos, en esta meditación, sean para la mayor gloria de Dios. Cada uno puede quedarse un poquito más o menos tiempo en esta oración como para empezar y disponer su oración mental. La historia está narrada en los evangelios sinópticos, no en el Evangelio de San Juan. También uno podría escuchar como testimonio lo que San Pablo nos dice en la carta a los Corintios, pero están explícitamente narrados en los evangelios sinópticos la institución de la Eucaristía, lo que Jesús hizo en la última cena como más importante y representativo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 22, y Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 30. Allí, a partir de esos versículos, empieza la narración de la institución de la Eucaristía. La historia, entonces, la conocemos porque venimos a misa y en la celebración de la misa se cuenta un poco lo sucedido, al menos mínimamente, ¿no? Jesús estando a la mesa, en la cena pascual, en la cena de ese Jueves Santo, tomó pan, dio gracias, lo partió y dice la fórmula que es lo esencial para la consagración, junto con la materia, ¿no? O sea, tomó el pan y en esa materia de pan dijo las palabras: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. Tomó una copa de vino y dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Bien, esa es la institución de la Eucaristía, misterio insondable que tantas cosas nos tienen que llevar a nosotros a considerar. La composición del lugar será entonces contemplar, mirar la sala, el cenáculo, donde Jesucristo se reunió con los apóstoles, y allí se convirtió esta sala, este lugar de la cena, se convirtió en el primer templo católico en el que se celebró el santo sacrificio de la cruz, en donde se celebró por primera vez la Santa Misa. Entonces, mirar cómo fue esa disposición. Claro, ahora las iglesias tienen una disposición distinta. Antes era un salón solamente con una mesa pequeña, con cojines para que se pudieran sentar o recostar. Ahora la celebración de la misa se hace de manera distinta porque la Iglesia ha ido considerando y ha ido reflexionando lo que significa esta celebración, ¿no? Y entonces se han dado una disposición como para que se realicen estas acciones que hizo Jesucristo, se realicen de manera que los fieles puedan contemplar de mejor manera este sacramento. Muy bien, nuestra petición será pedir, como en toda lo que San Ignacio inspira, ¿no?, durante el tiempo de la tercera semana, que es la semana de la Pasión, pedirle al Señor dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Y aquí, cuando consideramos la última cena y la institución de la Eucaristía, pedirle al Señor interno conocimiento de su pasión, pero de la institución de la Eucaristía como anticipo de su sacrificio en la cruz. Bien, el cuerpo de la meditación, como siempre, lo vamos a tomar en 3 puntos. Se pueden hablar mucho de esto. Esto es más bien la introducción a la pasión de nuestro Señor, pero también es como también introducción a la celebración eucarística, ¿no? Bien, la primera cosa que debemos de decir, primer puntito para considerar, es que la institución de la Eucaristía estuvo antecedida por el lavatorio de los pies, que hemos considerado nosotros el día de ayer. Y esto tiene una razón, y aquí hay que, para introducirnos dentro de lo que es el sacramento de la Eucaristía, hay que mirar también el lavatorio de pies. Porque, primero, el lavatorio ya en sí mismo manifestaba una purificación. Los esclavos iban y purificaban los pies que estaban llenos de polvo, llenos de impureza,
en los comensales que visitaban la casa, y entonces venían los esclavos y limpiaban los pies para que estén mucho más cómodos para poder participar de la cena, participar del alimento. Esto ya nos indica a nosotros claramente de que la participación de la celebración de la misa tiene que estar también antecedida por una purificación de nuestro corazón. O sea que para participar de misa, Jesucristo nos ha enseñado, como antesala de la Santa Misa, tiene que haber una purificación del alma. Por eso es que lo mejor es que un cristiano que no se encuentra en gracia de Dios, primero se confiese y después participe de misa con un corazón contrito, arrepentido, con un corazón limpio de los pecados mortales. Cuando no hay pecado mortal, evidentemente no hace falta entrar al sacramento de la confesión, pero cuando uno empieza la celebración de la misa y un poco antes inclusive puede hacer un acto de arrepentimiento de las propias faltas veniales. Inclusive en la Santa Misa hay un momento al principio donde se hace el llamado acto penitencial, en donde le pedimos al Señor perdón de nuestras faltas y rezamos el yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces allí nosotros también hacemos un acto de perdón a Dios por las faltas cometidas, por las faltas leves, ¿no? Por los pecados veniales. Es como también purificarnos, como lavarnos los pies, ¿no? Frente a nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar este augusto sacramento. Pero además, no solamente es un acto externo, un rito externo, sino que tiene que ir acompañado, ¿no? Así como María Magdalena fue y lavó los pies con sus lágrimas a Jesús, miren ustedes, y Jesús después lava los pies de los apóstoles, nosotros tenemos que aprender a lavar nuestros pies, es decir, purificar nuestros pecados con las lágrimas de la penitencia. Nosotros pedimos en este tiempo de los ejercicios espirituales lágrimas y pena interna de tanta pena que Jesús padeció por nuestros pecados. Bueno, eso tiene que hacerse actual, es decir, no tiene que ser solamente una bonita frase que podamos decir, sino realmente estemos dispuestos, como hacían todos los santos, a llorar nuestros pecados. Nosotros debemos de llorar nuestros pecados y lavar nuestros pecados con las lágrimas del dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios tan fiel, a un Dios tan misericordioso como nuestro Señor Jesucristo. Primera cosa que tanto podía decir, ¿no? Lavatorio de pies, que está como en el principio de esta celebración de Jesucristo, de la Cena Pascual. Y en segundo punto de introducción a la institución de la Eucaristía. Jesucristo había dicho, y está en San Lucas 22:15, con gran deseo, o lo digo textualmente, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Miren ustedes qué explícito que es Cristo. Se está refiriendo a la Cena Pascual. Con muchas ansias Jesucristo ha querido participar, ha querido hacer esa celebración, esa Cena Pascual. Porque esa Cena Pascual no era una cena común, ya lo hemos dicho ayer. Era la cena donde Jesucristo iba a entregar su cuerpo, iba a entregar su sangre a los apóstoles, iba a instituir el sacramento de la Eucaristía. Con tantas ansias hago esta cena antes de padecer, dice Jesucristo, ¿no? Antes de llegar a la pasión. Porque os digo que ya no comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Las ansias de Jesús, ¿no? Las ansias en darnos su cuerpo y su sangre, las ganas que tiene Jesucristo, eso quiero decir, el entusiasmo de Cristo de darse a comer Él en las especies sacramentales de pan y de vino. Y eso tiene que andar acompañado con las grandes ansias que debemos de tener nosotros de recibirlo, de recibir la Eucaristía con verdadero sentido de piedad, de reverencia, de saber ante quién estamos, de saber que a quien vamos a recibir es al mismo Dios que llega a nuestro corazón. Miren el amor de Jesucristo que nos habla de ansias, ¿no? En la ilusión, es como la ilusión que tiene un hombre que vivió muy lejos y se apartó de su casa, la ilusión que tiene al llegar a su casa, al regresar a su casa.
la ilusión que tiene un padre que no vio en muchos años a su hijo, la ilusión de verlo regresar a su hijo. Podríamos poner otros ejemplos más, pero es eso, y en Cristo más todavía. La ilusión de ver a los hombres que estaban lejos y apartados de Dios acercarse a su sacratísimo corazón, a su sangre preciosa, a su cuerpo que es pan que alimenta a los hombres. Esas son las ansias de Jesús. ¿Y cómo tiene que llevarnos a nosotros entonces a movernos a la piedad? A tener ansias también de venir y participar de la misa. ¿Cuántas veces gente hay que dice que se aburren en la misa, que participan de la misa, pero la misa les parece una cosa tediosa? Y eso es porque no se ponen a pensar qué cosas se dicen en misa, qué cosas se hacen en misa. Cristo es explícito: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Con cuántas ansias Jesús lo da. Y nosotros, por eso tenemos que también mirar con cuántas ansias lo recibimos. Cuántas veces nuestra comunión es fría, es falta de devoción, es hecha con falta de devoción, con falta de piedad. Cuántas veces nuestra comunión es rutinaria. Cuántas veces nuestra comunión está acompañada de un montón de pensamientos que no tienen nada que ver con la comunión. Cuántas veces nuestra comunión es recibida como si recibiéramos un pancito nomás, porque no rezamos después de la comunión agradeciéndole a Dios, porque no nos dedicamos un ratito, aunque sea después de misa, a agradecerle al Señor los favores que nos da, como si la mereciéramos la comunión. ¿Cuántas veces con tanta irreverencia venimos a recibir la comunión? Por eso, tener muchísimo cuidado, ¿no? Jesucristo nos da con muchas ansias. Bien, ¿cuánto se podría decir de esto? Tercer y último punto. Cristo le ha dado esta Eucaristía a los apóstoles para alimento, porque después el cuerpo que se ha dado sacramentalmente será dado físicamente al martirio, físicamente al sacrificio. La Eucaristía, la cena del Señor, está estrechamente ligada a la pasión dolorosa de Jesús. Jesús se ha dado como alimento para los hombres, pero también se ha dado como sacrificio, porque este alimento es también sacrificio. Este cuerpo de Jesucristo no es un cuerpo que ha quedado solamente para los apóstoles, para que lo recibamos nosotros en especies sacramentales, sino es el cuerpo molido, el cuerpo destruido, el cuerpo sacrificado de Jesús. Esa es la Eucaristía. Y nosotros tenemos que ver entonces que ese amor de Jesús es un amor crucificado, que esa Eucaristía es el pan que ha quedado triturado, como el trigo, dice, es triturado. Los santos padres nos hablan de esto cuando nos hablan de la Eucaristía. Así como el trigo es triturado, así como las uvas son pisoteadas, molidas, así es el cuerpo de Jesús, que molido y triturado, pero transformado por el amor de Dios, convertido en pan, convertido en sangre, bueno, convertido en vino, ¿no? Y esto transustanciado en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, son alimento para los hombres. Eso es Jesucristo, esa es la Eucaristía, cuerpo sacrificado, sangre derramada que se da a cada uno de nosotros. Banquete celestial, figura del cielo. Santo Tomás de Aquino nos dice que la Eucaristía es figura del cielo, porque justamente Jesucristo, cuando nos habla en las parábolas, dice, el reino de los cielos se parece a un banquete, se parece a una fiesta, ¿no? A un banquete que un gran rey, dice, invitó a los suyos. Pues justamente es eso el cielo, donde Dios será todo en todos, donde el banquete es participar de una comida y Dios, que en la Eucaristía ya se hace alimento en el cielo, es todo para todos. Dios se da, se participa y nosotros podemos gozarnos de la presencia de Dios con el Lumen Gloria, ¿no? con la visión beatífica. Por eso entonces contemplar esto y mirar cuánta consideración y cuánto amor hay en Jesucristo al darnos la Eucaristía, para que más amemos la Eucaristía, para que más veamos en la pasión de Jesucristo tanto amor que nos ha dado, que se ha querido quedar en alimento para cada uno de nosotros. Hacemos un coloquio a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella nos enseñe, nos instruya y nos guíe para que participemos cada vez mejor de la misa, el santo sacrificio de la cruz, que cada vez que participemos de la Santa Misa nos demos cuenta de la pasión de Jesucristo, de cuánto le costó al Señor ganar nuestras almas. Hacemos ese mismo coloquio con Jesucristo y también le decimos esas mismas cosas al Padre Celestial.